Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, ahí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, Batuque en la cocina. Pedimos disculpas por algún pequeño inconveniente técnico, pero aquí estamos. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. Hoy no la tenemos a Marchela, pero nos ha mandado algunos videos de Argentina. Pero lo tenemos a nuestro amicísimo Gustavo Carbonell. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, hola, ¿cómo Gustavo. andan? ¿Cómo anda la compañera? Bien. Sí, contento. Muy contento porque esto, yo siempre les digo, ¿no? Que lo que se están generando aquí trascienden a esta cosa tan puntual de la transmisión del momento. Creo que son documentos que van quedando, se hacen análisis muy buenos. A mí me sirven siempre, por ejemplo, y creo que a la gente en general. Así que muy bueno que sigan. Te agradecemos mucho la presencia. Gustavo Carbonell es realizador cinematográfico o realizador audiovisual, documentalista también. Acá tenemos la página de Gustavo Carbonell que la pueden encontrar en carbonell.com.ar y ahora has hecho un documental, ¿no, Gustavo? Que aquí está la página. Que ha ganado un premio, que es todo un orgullo, ¿no, Gustavo? Bueno, en este contexto, sí, se trata de una docuficción que codirigimos con un querido compañero, hermano de la vida, Gastón Gularte, cineasta, ya con varias películas también y varias producciones, junto con todo el apoyo de Marisa Hassan y Carlos Pedroso, que son los productores de una productora que nos nuclea a nosotros, misionera. Eso es una visión de la que después podemos hablar un poco, ¿no? La visión federal, ¿verdad? De mirar el país desde otro lado, ¿no? Por eso es tan importante todo esto. Y que bueno, por suerte pudimos terminarlo antes que llegara esta caterva de desquiciados que también están dejando a la cultura, el cine, como a tantos sectores, ¿no? No vamos a decir que solamente pasa por ahí, desfinanciados. Y bueno, la terminamos, sí, en fines del año pasado. Está haciendo su recorrido por festivales. Es una docuficción que arranca con un origen histórico. Arranca en el 1930, en el 36 exactamente, donde se produce una masacre en Oberá, provincia de Misiones, que es la masacre de Oberá, donde, digamos, los inmigrantes, acuérdense que esas eran las oleadas inmigratorias, ¿no? En esa época, algunos trascendían a las grandes urbes, digamos, o sea, iban a misiones con planes concretos, invitación inclusive desde el Estado, ¿no? Porque era toda una política. La tierra no era una discusión ahí, sino que estaba garantizada, obviamente, desde lo fiscal. La discusión acá se genera por otra cosa, que es la cuestión de los precios de los productos, ¿no? Los precios de los productos que se cayeron en algún momento, fundamentalmente la yerba, en su momento, la yerba, que claro, estaban obligados a plantar yerba, pero cuando en Brasil ese precio se cae y es más conveniente importar de Brasil la yerba, para que no sigan plantando, el propio gobierno conservador en ese momento le pone un impuesto, ¿no? Y entonces ahí se produce un conflicto, porque la vida de la gente no prosperaba, digamos, ¿no? Ahí había eslavos, eslovenos, rusos, polacos, alemanes, suizos, venían de la vieja Europa, digamos, a iniciar de nuevo, ¿no? Escapando de conflictos. Ellos iniciaban ahí su vida. Y en el 36 se produce una marcha de reclamo por esto y son emboscados en Oberá y ahí, bueno, mueren, hay una represión feroz. Eso era territorio federal, ¿no? Y todavía no era la provincia como tal, y bueno, son reprimidos. Muere una niña ucraniana de 14 años, entre otras personas, y su tío. Esa niña se llamaba Vasilicia Savinsky, iba en representación de su familia.
las familias se movilizaron todas, ¿no? Porque era una marcha pacífica en su momento. Busquemos el contexto, entendamos el contexto, ¿no? En los años 30, en la provincia de Misiones, imagínense ustedes, era otra cosa, no tenía nada que ver con los grandes centros urbanos, ¿no? Bueno, fueron emboscados, ella muere ahí, y a partir de ahí el documental cuenta, hasta llegar a la actualidad, cómo es, con eso que fue bisagra, digamos, produce la organización agraria en la región. El famoso movimiento agrario misionero, el MAM, fue el único movimiento que se reinventa en democracia nuevamente, porque fueron perseguidos, su secretario general muerto en la dictadura, un montón de mujeres y hombres militantes del movimiento agrario misionero fueron encarcelados en la dictadura. Pero entonces vamos viendo eso, con énfasis en la tarea de la mujer. Fue muy importante la mujer en las luchas agrarias de nuestro país, sobre todo en la zona del norte, también las ligas agrarias en el Chaco, ¿verdad? Todo ese movimiento que hubo tan grande en la región, se reivindica el papel de la mujer y se plantea un poco en qué situación se está ahora, por qué nunca se dejó de reclamar por los precios. Y con esto termino la sinopsis, ¿no? Que es muy interesante. Si ustedes googlean ahora qué está pasando en Misiones, está pasando exactamente lo mismo que van a ver en la película a través de las décadas. Con la llegada de Milei, la Comisión Reguladora de Yerba Mate, los organismos que regulan la yerba mate fueron liquidados, por lo tanto, están en la misma situación, ¿no? Claro. Es tan actual como esa época. ¿Qué te parece si escuchamos un poquito un adelanto de lo que es la película? A ver. Sí. Me llamo Vasilicia Savisky. Soy de Ucrania y junto a mi familia llegamos como inmigrantes a Misiones, al norte de Argentina. En la historia del mundo, en todos los tiempos, existen mujeres que se comprometen con la justicia, luchadoras incansables. Las mujeres ucranianas, rusas y polacas cumplieron un rol fundamental, no solo en las actividades domésticas, sino que también participaban en todo el proceso productivo. Pobreza, de explotación en común. Muy poco lo que se consiguió. Cada una sola en sus chakras no significaba un peligro. El peligro era que se organizaran y de eso se trató. El problema era que se organizaran y de eso se trató, ¿no, Gustavo? Creo que todo una muy buena síntesis de los problemas, ¿no? Y de pasados y actuales, ¿no? Actual. E inclusive estaba pensando en todo lo que estabas comentando. Osvaldo que es especialista en derecho laboral, me va a ayudar a ver mi apreciación. Un poco también en esa época, lo que era la variante nacionalista, falso nacionalismo xenófobo, de los patrones, ¿no? Que ocupaban siempre como la cuestión extranjera, eran los extranjeros que se organizaban para que no los explotaran, ¿no? Entonces además le decían eso, ¿no? Me ponía ese falso nacionalismo para defender un sistema de explotación. Es un poco como previo a las aguas bajan turbias, ¿no? Volviendo un poco al cine, que se toca ese tema, y justamente el gobierno que vos estás hablando debe haber sido el mismo que quemó las vides en Entre Ríos, por ejemplo, ¿no? Porque eran cosas de la misma práctica tenían. Algunas zonas le decían que no eran para eso y terminaban esto. Desconocía totalmente esta historia que estabas contando, Gustavo. La verdad es que es sumamente interesante, realmente, porque te enseña cosas que uno no sabe y, bueno, o sea, no sabe porque evidentemente la cultura quiere que estas cosas no se sepan, ¿no? O la falta de cultura, claro, diríamos. Sí, esa era un poco la idea, ¿no? Sacar a la luz, es decir, a ver, para quienes nos criamos en Misiones y por mi generación, digamos que yo soy adolescente con el regreso de la democracia y
elegimos el camino de militar, empezar en los organismos de derechos humanos en la provincia en ese momento, después militar un poco más activamente en política, pero siempre esto se hablaba en esos círculos. Ahora, vos vas al programa, digamos, de la escuela secundaria de Misiones y no está en la historia oficial. Todos sabemos que pasó algo en Oberá. Ahora, extra Misiones, extra fronteras, digamos, es muy raro, ¿no? Y eso, claro, tiene que ver con las aguas bajas turbias, porque Varela, que escribe El río oscuro, en el cual de Carrel se basa después en las aguas bajas turbias, es de ese momento. Él denuncia, él es uno de los que escribe, aparecen en la película un periódico anarquista de la época, que denunció la masacre de Oberá casi inmediatamente, cuando La Nación se hizo el sonso, puso alguna cosita, porque era el gobierno conservador, obviamente, de la década infame, ¿no? Y toda esa época. Por lo tanto, para nosotros, con Gastón y con el equipo ahí, el equipo de compañeros de la productora, siempre fue una idea. Yo siempre tuve esa idea. A Gastón le gustó, aprovechamos la pandemia para trabajar mucho, sacamos varias cosas, fue muy productiva para nosotros en ese aspecto la pandemia, porque en la previa te permite trabajar desde tu casa, crear, le dedicamos mucho tiempo a esto, unos cuantos años, hasta que pudimos hacerlo gracias, de alguna manera, a nuestro cine, al apoyo de nuestro cine subsidiado, que puede sacar a la luz estas historias desde una visión federal, ¿no? No la tienen que contar el puerto. La pudimos contar nosotros, que la vivimos en carne propia. Por lo tanto, se grabó, se rodó, se produjo completamente en el mismo lugar donde fue la masacre. Tuvimos testimonios muy especializados, pero también de gente, bueno, ya muchos, obviamente, fueron desapareciendo, pero están sus hijos, están quienes pudieron narrar, continuar con esta narración de los hechos, de la masacre de Oberá, pero también quienes toman eso, como decía al principio, para seguir luchando como el movimiento agrario misionero, ¿no? Seguir peleando el tema de los precios de los productos en una Argentina que eligió la matriz ganadera y cerealera, ¿no? Después el resto no importó mucho, digamos, ¿no? Vos sabés que cayó todo ese precio y se cayó. Con lo que estás comentando, Gustavo, vos sabés que yo tengo que destacar dos cosas. Por un lado, la organización, como bien habías dicho vos, pero también el papel que tiene el arte en todo esto, porque estoy pensando específicamente en lo que fue la experiencia de la Forestal en los años 80, ¿se acuerdan? La ópera Forestal, que ya vino a través de una obra de teatro anterior, después se hizo una cantata, y a partir de la Forestal y de sacar todo lo que pasó en el Chaco santafesino chaqueño, pero también en el Chaco santiagueño, con los quebrachales de Santiago del Estero, que también se hizo una obra de teatro de Raúl Dargolds, que un historiador, un abogado y historiador de Santiago del Estero. A partir de ahí se formó el MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que hasta hoy está dando lucha a partir del trabajo de este abogado o historiador que le gustaba el teatro y se organiza, o sea que el arte tiene un poder, digamos, de evidenciar las cosas que acaba transformando, ¿no? Me parece muy interesante. Bueno, eso. el arte es justamente, tiene que ser comprometido y transformador. Tiene que tener un objetivo desde ese aspecto. Si no, estamos haciendo elitismo, digamos, ¿no? Ese tema de los que creen que el arte es solamente el Colón o una ópera. Abstracto. Exacto, no están entendiendo, me parece, por dónde viene la mano, o la entienden demasiado, ¿no? Que me parece que es hacia donde apunta toda esta cuestión. A ver, el arte es la creación, es justamente el interactuar, y justo, mira, vos hablabas ahora de eso, está Quebracho, ¿no? La famosa producción cinematográfica que denuncia un poco todo eso. Pero se han hecho muchísimas obras en ese aspecto, y fíjense que siempre de manera colectiva. Es decir, el cine por ahí es el resumen porque junta muchas disciplinas y indudablemente si no se es colectivo no se puede trabajar en el cine, no hay manera, es decir, de que todo se trabaja en equipo, se trabaja mancomunadamente, y eso me parece que hay que reflejarlo después en la sociedad, ¿no? En cómo lo llevas eso a la comunidad y trabajar con la comunidad.
este tipo de historias nos dieron para jugar, ser un poco atrevidos, ¿no? Entonces dijimos, hacemos documental clásico, porque estos debates se hacen previamente, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo? Muy lindo, tenemos un tema, bravo, ese día no dormimos de la excitación, estamos todos contentos, tenemos tema. Hay tema a la vuelta de la esquina, pero cuando vos encontrás uno que te moviliza, te pone contento. Decís, bueno, bárbaro, ¿cómo lo contamos? Ahí viene el otro debate. Bueno, vos ahora nombraste vos a sabemos por dónde va la cosa. Y por dónde va la cosa es el tema que viene ahora, que es Milei, que está destruyendo la economía. Bueno, económicamente está destruyendo la cultura en nombre de la economía. Pero para ver un poquito el poder transformador de la cultura, yo les propongo que escuchemos un pequeño video de algunos segundos y vamos a ver hasta dónde llega la cultura y por qué es tan importante esto de la cultura. En 1954, Argentina fue testigo del lanzamiento de la película La Edad del Amor, cuya figura principal era la joven actriz Lolita Torres. Posteriormente, en 1955, este filme se estrenó en la Unión Soviética. Entre los admiradores más entusiastas de Lolita se encontraba el cosmonauta soviético Yuri Gagarin. En un gesto de admiración, en 1962, Gagarin obsequió a Lolita una fotografía suya con su firma. Es conocido que durante su periodo de preparación, Yuri solía canturrear melodías interpretadas por Lolita, lo cual originó el mito que afirma que las canciones de la cantante argentina fueron las primeras en ser escuchadas fuera de la Tierra, convirtiéndola en la primera artista cuya música alcanzó el cosmos. Muy bueno. Te quería hacer una consultita. Decime, para tener una referencia a uno que le gusta el cine, pero a veces no conoce de producción y todo eso, decime, ¿qué porcentaje fue lo que les prestó o el crédito que les dio el Inca para permitir la realización de la película? Bueno, en este caso hay muchas ventanillas abiertas, digamos, así se le llama, ventanillas continuas, llamados muy específicos, y otros que son siempre para ser presentados. En este caso nosotros elegimos la vía más rápida, de alguna manera, y más, aunque un poco más económica, que fue la vía digital, ¿no? La vía digital. Que lo que hace el Inca es, te da el dinero por los derechos de televisación y de utilización en la plataforma, y esos derechos, y vos lo devolves haciendo la película, ¿no? Obviamente, esto que le dicen a la gente, que hay amigos, hay curros, desde ya hay que empezar a desmontar todo eso, desmistificar. Si supieran, con lupa te mira el Inca todo, tenés que tener todo en regla. Por eso no es fácil ser productor. Los compañeros y compañeras que sigan a la producción son personas muy exhaustivas, muy, muy meticulosas, saben por dónde es la cosa, cómo se tiene que presentar. Bueno, pero para no irme del tema, el porcentaje, bueno, te dan que en ese momento yo ya no recuerdo exactamente cuánto era, tiene un monto que sale por resolución. Lo que pasa es que estábamos ya con algo de inflación, ¿no es cierto? Sí. Lo cual hizo siempre que te apuraras, porque si no, lo que hoy te daban 100 pesos y dentro de 15 días eso eran 50, en una actividad que sí es cierto, es cara, pero que le da trabajo a muchísima gente. Hay que hacer un paréntesis en esto que a favor también de toda esta cuestión, que es muy importante que la gente sepa, porque obviamente se miente mucho con este tema, ¿no? Y poder desmontarlo es muy importante. Cuando vos haces por el Inca, todo ese presupuesto que te hicieron, de acuerdo a lo que está aprobado, vos todo lo pagás legalmente por sindicato, con los convenios que los sindicatos tienen con el Inca y tienen en general en la actividad. O sea, vos estás haciendo trabajo en blanco, limpio, remunerado correctamente. De hecho, vos no podés avanzar en la película si el sindicato no te dio el libre deuda, de alguna manera, para decir que ante el Inca que está todo resuelto. Y eso abarca a todos, técnicos en rodaje, los que trabajamos en otros roles, los músicos que componen o el músico que compone la banda sonora, la postproducción de sonido, montajistas. Ustedes imagínense si en una producción relativamente pequeña como esta de Basilisco ya hay tantas personas, todo esto que te nombré recién, trabajaron, digamos, todos esos roles trabajaron, los actores, el gremio de actores, todo se paga regulado. Es una industria de verdad que da trabajo. Solamente el sector de la cultura, no solo cinematográfico, el sector de la cultura da trabajo a 1 millón de personas en la Argentina. Una cifra para no descuidar, digamos, tener en cuenta. Hollywood que lo diga, ¿no? O Bollywood. No, pues, claro.
Claro, ahí tienes una. Bueno, pero acá hay que decir esto que viene un poco atado a lo que dice Osvaldo. Te dan un presupuesto. Vos, obviamente, muchas veces tenés que conseguir un poquito más, aportar. En este caso, por ejemplo, yo puse mis equipos, ¿no? Entonces ya de alguna manera bajábamos por un lado. Un alquiler de cosas, los claro. magos podían buscarle otra cosa para darnos el gusto a nosotros, porque nosotros teníamos que hacer un documental, pero nos tira la ficción también, entonces le metimos ficción al documental, es bacano. Sí. Los productores siempre se preocupan, ¿no? Porque te quieren dar el gusto, pero también ahí hay un juego, ¿no? En esa cuestión que por más independiente que sea lo que estás haciendo, también tenés que saber que tenés unos límites e ir viendo cómo creativamente se logra. Es decir, lo que te dan a veces no es el total de la película, pero es un porcentaje bastante cercano, y vos haces coproducción. Lo que al Inca le interesa, por eso es una barbaridad paralizar el Inca. El Inca tiene, y las productoras que están recibiendo, que tienen ya por dictamen de los comités, que además participa toda la industria, ¿eh? No hay un dictador diciendo a este le doy, a este que le doy. Este sí, este no. Eso es todo mentira. Nosotros participamos en los comités, nuestros gremios, nuestras asociaciones, evalúan a sus propios compañeros, ¿se entiende, no? Por lo tanto, el Inca es muy democrático. Es mentira eso de que es un curro, está tiene muchos veedores, muy democrático. ¿Tiene problemas? Sí, claro que tiene. Como cualquier institución, claro. Y que hay que arreglarlo, y claro que hay que arreglarlo, si nosotros mismos somos los que criticábamos. Ahora, en nuestra madre, nuestra nave nodriza, nosotros no podemos hacer nada sin eso. Sin embargo, el Inca no es el glamour de la alfombra roja solamente. Claro, por supuesto, si esto se paraliza, estoy seguro que Campanella, Patagonic, Suar, consiguen productores de otro lado. Claro, seguirán haciendo sus producciones con las plataformas. De hecho, ahora, Campanella va a hacer una película ahora, o sea que no tiene problema ni del Inca ni nada. Correcto, exacto. Pero de todas formas, el Inca siempre está presente, siempre te está dando una mano. Todo el mundo termina pidiéndole alguna ayudita al Inca. Algo. Dinero que hay que advertir también, no sale del erario público. No se deja construir un hospital, porque los niños pobres que hoy no reciben en los comedores la comida que no les manda el Estado Nacional, no se quedan sin comer. Sale de impuestos privados, inclusive nosotros hemos peleado mucho, no se logró, no hubo manera de convencer, eso hay que decirlo honestamente, tampoco al gobierno de Alberto, en que las plataformas te ganan algo. Cuando vos te suscribís a Netflix y pagás los $15, $10, Netflix no te cobra en peso argentino, vos pagás el peso argentino y después te lo cobrarán dolarizado. Te lo transfieren. Eso se está yendo todo afuera. Nosotros pedimos que además se agreguen, ustedes imagínense, solamente con un impuesto de una parte de eso que Netflix, Amazon, Star Plus, todas las plataformas de moda dejen, se triplica inclusive el presupuesto del Inca y no le tocaste un peso a nada del PBI para hacer nada de lo social. Lo que pasa es que a mí me parece, Gustavo, ahora vos sos un realizador, ¿no? Yo soy un observador nada más, que acá se utilizan argumentos economicistas para cosas que no son económicas, porque por un lado, como vos bien dijiste, no sale del dinero del erario público, sino que sale de un porcentaje que se le cobra a la gente que va a asistir a un espectáculo público, bailable, el cine, el teatro. Y de la publicidad privada en los canales privados. Claro, exactamente. Entonces que digamos que de alguna manera se autofinancia, pero ellos dicen, por ejemplo, lo estaba escuchando en un canal libertario, que eso permitiría bajar el precio de las entradas y con eso más gente iría y se financiaría solamente por el capital privado. Eso es uno de los grandes bolazos que aparecen, porque al no haber oferta, no hay público. Es así, la gente no claro. Si no ve la oferta que le van a mandar el mainstream, las mismas cosas de siempre, las cosas de siempre. Yo, por ejemplo, hace años que no tengo más canal de cable porque estaba cansado que me robaran mostrándome producciones de hace 10 años atrás, cobrándomelas como si fueran modernas. Además, quiero agregar una cosa, eso es muy importante lo que decís. Yo tampoco tengo cable hace muchos años. Se supone que uno paga una suscripción para no ver publicidad. Exactamente. Está pagando. Y está lleno de publicidad el cable. Exactamente. Es impresionante, ¿no? Ese era otro de los temas, que ese era
que cuando el cable apareció era interesante porque había en los años 80 y en los principios de los 90 había una democratización. Todos los pueblitos tenían su canal de cable, tenían su informativo, pasaban los partidos de fútbol de los pueblitos del interior. En Estados Unidos nace así. Pero después cuando se monopoliza todo, es la ley del mercado. No es que gane el más competitivo, gana el que puede pisar la cabeza a los otros. Pero además, hay otra cosa que es muy importante para defender económicamente la producción, y eso lo demostró la experiencia de Cristina Kirchner cuando veía que se le iban los dólares y que necesitaba que ingresaran dólares, y a las empresas de producción artística les dijo, bueno, ustedes van a poder importar mega eventos solamente en el 100% de lo que ustedes exporten. O sea que para ustedes traerme un mega show, que me van a traer una banda musical que va a estar una semana acá y que se va a llevar 100 millones de dólares, ustedes me van a exportar de cultura argentina 50. En contraprestación tenía que haber una manera... Sí, claro, por supuesto. Y fue buenísimo, porque fue buenísimo para la economía y fue buenísimo para la cultura, porque empezaba a haber cultura en todos lados. Hoy en Rusia hay tango, malambo, en Europa había músicos argentinos, y se empezó a escuchar una cosa que no se escuchaba. Las producciones argentinas empezaron a ser vistas, el cine argentino empezó a tener una especie de sello propio, a pesar de que había algunas películas que habían hecho un poco punta, pero empezó todo el mundo, como el cine iraní, dice, bueno, hay un sello, cine iraní, como decimos novelas turcas, hay un sello, novelas turcas. O sea, apareció un sello cine argentino, ¿no? Y eso no fue de la magia del mercado, fue de la mano del Estado, ¿no? Claro, la marca país se logra cuando vos empezás a ver una película y aparece la banderita y hay medio unos acordes tangueros y dice Inca, cine argentino, es porque hay una marca país. Es como podría ser la marca de las manzanas argentina, la marca de la miel argentina, la carne argentina, es el cine. Miren cómo será de importante. Y ahí está muy bueno el punto al que llegamos, si me permiten, porque ahí es donde yo quiero dividir la alfombra roja de ese otro cine que también se produce, que es el que le quieren hacer creer a la gente cuando alguien dice algo y una caterva de trolls atrás diciendo que eso es todo muy malo, muy aburrido. Claro, primero porque está, obviamente, preparado el mensaje, pero después porque, lógicamente, hay que desprestigiar, y aquí creo que sí es ideológico también. Acá no es económico, es ideológico. Bueno, ya convenimos que no le gastamos un peso a nadie. Digamos, más bien damos trabajo, ¿no? Cada vez que se hace una producción la gente está contenta porque vos elegís tu equipo, todos cobran por sindicato y felices de la vida. Lo único que se quedan con el hígado ahí medio cosas son los directores y los productores que tienen que terminar la película. Después el resto está todo feliz. Bien, perfecto. Hasta ahí llegamos entonces. Pero hay otro cine, no digamos cine, otro audiovisual, porque hoy los límites se mueven mucho, ¿no? Por eso el INCA cambió su nombre, es Instituto de Cine y Artes Audiovisuales. Se mueve, hay otro tipo de narrativas, pero todo es con la imagen y el sonido. Y tiene un mismo origen y formas de producción. Después los formatos como queden es otro tema. Entonces, ahí está lo que se había logrado en tiempos de, por ejemplo, de Cristina, floreciente, la verdad, la televisión HD, las series que se hacían por otros canales, los canales, ya voy fuera del Inca inclusive, pero que se trabajaba también, paca, llamaba a licitación, te presentabas, claro vos tenías que igual trabajar, igual que con el Inca, tenías que trabajar con el SICA, el Sindicato de Cine, o el SATSAI, el Sindicato de Televisión, que ahora se agregó a todo el tema audiovisual, no es solamente de televisión. Vos trabajabas igual con actores, ¿no? Es decir, había una industria que se movía, pero era fundamentalmente federal. Federal. Es decir, una gurizada de Jujuy, talentosísima, que nunca había tenido un peso, tenía la posibilidad de mostrar su provincia. Miren, en este momento que estamos hablando, se acaba de terminar el Cine de las Alturas en Jujuy. Un festival hermosísimo. Pusieron algunas cosas online de las cuales yo quería ver porque hay compañeros ahí que se presentaban en competencia. No saben el nivel la calidad que tienen esas realizaciones. No tienen nada que envidiarle a la industria norteamericana, europea. Nosotros, de verdad les digo, esto suena un poco, no es autorreferencial, si quieren sáquenme a mí del asunto, pero digo, se hacen cosas muy buenas en la Argentina, que nos cuentan a nosotros, es nuestro espejo. Yo tenía un amigo que ya no está más, que fue mi maestro,
un director de fotografía, documentalista cordobés que vivió mucho en Misiones y registró mucho los sociales de Misiones, que se llamaba Humberto Carrizo, que siempre decía, de hecho lo prologó en su libro de dirección de fotografía y de iluminación, dice: los pueblos que no registran sus imágenes están condenados al olvido. O sea, vos tenés que registrar, tenés la posibilidad, hoy mucho más con lo digital, ¿no? Lo digo yo, que en mi caso personal, por mi edad, yo tengo 55 años, empecé en la profesión a los 18 y arranqué tocando el celuloide en la escuela de cine, inmediatamente en lo analógico, por supuesto, era lo que teníamos para producir, debemos ser agradecidos con todas las limitaciones que se tenía, ese analógico digital híbrido que vino hasta que hoy tenemos de punta a punta la posibilidad digital, con una cámara que cabe en la palma de nuestra mano y una computadora como la que yo me estoy comunicando ahora, producir con un grupo de compañeros, de amigos. Digo que existe también otro audiovisual. Y el Inca propició durante todos estos años eso, la posibilidad de que no todos sean las grandes películas de los consagrados que pelean por el Oscar. ¿Qué es lo que quiere este gobierno? El gobierno dice, bueno, vamos a suspender por 90 días. Terrible la noticia, hace 2 o 3 días salió eso. Suspendieron todo, no reciben más. Entonces digo, el Inca no es eso que dicen solamente, del glamour de películas que nadie quiere ver y que solo se ven en festivales del mundo para que pasee la gente. Y no, el Inca es la memoria, es el apoyo a los proyectos federales, la visión desde las provincias hacia el puerto y no al revés. Y además tiene un montón de escuelas, la CENERC, por ejemplo, eso también hay que rescatar, ¿no? Hoy federalizadas, antes tenía la ENERC solamente la central que está ahí en la capital, pero ahora tenés en regiones, regionales. Por lo tanto, le da la posibilidad a la muchachada de no tener que ir a Buenos Aires a estudiar, sino entrar en tu región a estudiar cine y audiovisuales y especializar. Eso también es una contra para este gobierno neolibertario o libertario trucho, digamos, claro, absolutamente unitario y de un centralismo porteño terrible, porque solo consiguen ver nada más que lo que es Buenos Aires. Están asfixiando económicamente a todas las provincias. Bueno, el presidente no ha ido a ninguna provincia, salvo para para entregar el puerto en Ushuaia a Estados Unidos, para ese tipo de cosas, pero va al exterior, no sé ya cuántas salidas tiene. 10 días por mes tiene. 10 días por mes de afuera. Alberto Ciacia nos dice 2 cosas interesantes. Una cosa, dice que hay un ataque a la cultura zurda, según ellos, que es justamente, llaman zurda a los que combaten, ¿no? Y otra cosa que me parece interesante, que va a punta para lo que vos estabas comentando también, es que hay como una especie, intentan quebrar nuestra idiosincrasia, que celebremos lo de afuera y comprendemos lo de afuera en un claro proceso de extranjerización. Y eso es una cosa que me parece que es muy importante, porque ¿qué es lo que hace que una nación sea hegemónica, que una nación sea potencia? Bueno, su aspecto financiero, su potencia financiera, su potencia militar, pero también la influencia en el mundo. Y la influencia en el mundo no se da únicamente por la cuestión política, sino por la cuestión cultural. La industria de Hollywood es impresionante. Sí. Cómo trabaja para para la geopolítica del gran hegemón. Y así como también, por ejemplo, las novelas históricas turcas, que también tratan de buscar una especie de panturquismo y de volver a reivindicar las historias del Imperio Otomano. Y está bien que sea así. Y como Hollywood también, que ahora también se dedica... Historia, claro. Justo que lo que contás me trae una anécdota que me da risa. Yo viví 15 años en Colombia, ¿no? Y mis amigos me hacían el chiste en Bogotá, porque un día vamos a un cine, de cine en Colombia, y había 3 películas argentinas. Entonces me decían, imperialistas, son unos imperialistas. Nos metieron 3 películas y se quejan de los gringos, dice. Y teníamos 3 películas argentinas. Es cierto, había 3 películas argentinas. A mí no dejaba de darme orgullo, la verdad,
que contemos desde Latinoamérica algo que pueda llegar y que por lo menos, no te digo que le vamos a ganar a Harry Potter, pero le vamos a arrimar en la escoba voladora esa, ¿viste? Al lado, por lo menos, ¿no? Y ahí está el ejemplo de lo que vos estabas diciendo. Me contaban en Colombia también, que se consumió mucho siempre la cultura argentina como tal. Ujú. La música, el folclore, se conocen a los chalchaleros, todo el folclore. El tango. Y los libros. No nos olvidemos que García Márquez estaba desesperado por hacer 100 años de soledad y el único lugar que le recibió y se lo imprimió fue Buenos Aires, ¿no? Exactamente, la primera impresión de 100 años de soledad se hizo en Buenos Aires. Claro, Uh-huh. sí. Bueno, Gardel murió en Colombia, ¿no? Claro, sí. Accidente de tránsito en Colombia. Aquí nos dice Alberto, este gobierno pro-yanqui, pro-capitalista de derecha, tenemos que entrar en la variante de obediencia al norte, comprar los aviones chatarra y las armas que ellos ordenan para entrar en la cadena de producción de sus planes protegidos. Nosotros aportamos solamente, debe ser materia prima, que nos lo escribió, y yo diría, y ver las películas que ellos nos mandan, ¿no? Y ver las películas que ellos nos mandan. Y ponernos contentos cuando, por ejemplo, alguien baila un tango a la Valentino que no tenía nada que ver con el tango. Pero, ay, mirá, estamos presentes, sí, contados por otros, narrados por otros. Creo que ellos también, o sea, no toman los modelos, porque dicen, tal país es modelo, Estados Unidos, los países europeos son modelos. Y son todos países que financian el cine porque lo usan como una carta de presentación de su país. Y a veces no hay que pensar que solamente las películas muy cultas o las que ganan el Oscar o las que ganan el Cannes son las que promueven o que difunden la cultura argentina. Yo me acuerdo, las películas, mirá lo que voy a decir, ¿no? Las películas de Porcel y Olmedo se difundieron en toda Latinoamérica. Y en realidad esas películas llevaban la cultura argentina. No necesitaba ser una película, o sea, de doctos, diríamos. Eso bastaba. Y eso es lo que creo que también estos muchachos, por su supina ignorancia, no visualizan o lo hacen por algún interés, ¿no? Hay un interés. También nosotros tenemos que comprender para no subestimar, siempre decimos, ¿no?, al enemigo. Será loquito, tendrá arrebato, pero hay un proyecto político, económico. Sí, y eso nosotros tenemos que estar atentos, porque si no, nos van a costar, ese es el tema. Ya nos están pegando canchetadas, no tienen de sparring en todo, ¿no? Todos los sectores. Con una celeridad, además, inimaginable, ¿no? Es decir, yo digo, un poco en chiste, ¿no? Bueno, si podríamos cambiar y tiene que ser de más o menos que vuelva Macri, porque por lo menos si le peleábamos, ¿viste? Lo que pasa es que Macri también fue un desastre, no nos olvidemos que... No, yo sé, porque por ejemplo, si nosotros pensamos en el cine, pero cuando pensamos, por ejemplo, también en el que se desfinanció el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional del Teatro, y a veces con... La Biblioteca Nacional. Bueno, a veces con patrañas. ¿Sabes por qué digo esto de Macri? Porque yo me acuerdo que Macri, cuando era intendente, ¿qué hacía? Como no podía agarrar y reprimir, digamos, con cuestiones de índole nacional, porque era del municipio, empezó a exigir a las pequeñas salas de teatro las mismas exigencias de seguridad que a las grandes salas. Con eso cerró cualquier cantidad de salas de teatro en Buenos Aires, que eran para 30, 35 personas, garage, que muchas veces se convertían en pequeñas, y que tenía más teatro que Nueva York, Buenos Aires en esa época. Estamos hablando de 2000 hasta el 2015. Después, cuando Macri llega a la presidencia, bueno, desde arriba se encarga de romper con todo esto. Pero ya desde chiquitito, digamos, cuando era apenas un alcalde, un intendente de la ciudad de Buenos Aires. Sus orígenes de políticos, digamos, de formación política. Sí. No, yo me refería más que a eso, que sí lo tenemos clarísimo, es tremendo igual. No, a cómo le podíamos pelear, ¿no? Sí, acá. Le luchábamos de otra manera y le frenamos cosas. Y no hablo solo de nuestro sector, ¿no? Estoy visualizando en general el país, ¿no? Se le pudo pelear algunas cosas, frenar otras. Acuérdense del 2x1, fue tan enorme y multitudinario que se acabó el problema. La Corte no dijo más nada, él no dijo más nada y se acabó. Es decir, estos son aniquiladores. Terminator, hablando en términos cinematográficos, es Terminator. Entonces nosotros tenemos que entender eso, ¿no? De cualquier manera, quiero rescatar algunos movimientos de resistencia muy interesantes. Sí. Por ejemplo, el Cordobazo Cultural, que me parece que está haciendo un movimiento muy interesante en favor de la cultura en la provincia, no en la ciudad, en la provincia de Córdoba. Sí. Y va a empezar a comenzar por ese lado de la cultura también, ¿no? Yo creo que
digo, no quiero ser tan pesimista, pero como decimos, no es fácil. Ramiro, yo creo que tiene la pauta de lo que acordamos hablar y se me adelanta. Yo iba a eso, ¿no? No, pero está muy bien, lo dice con mucha propiedad. Yo iba a eso. Quiero decir que, si bien tenemos esto, nos pegan duro y todo, no somos ingenuos. El pueblo en todas sus generaciones, el pueblo argentino, yo confío mucho en los pueblos, tendrán sus tiempos. No hay, decía Citarrosa, ¿no? No hay nada más lento que el pueblo haciendo su historia, pero la hace. Y miren, ¿en qué se ve en el ámbito en el que yo estoy, en el sector que yo estoy, que es la cultura? Unidos por la Cultura es impresionante, es de las organizaciones más efectivas de los últimos días, de los últimos tiempos. Es impresionante la compañerada de todas las disciplinas artísticas, organizadísimos estamos, lo integro, yo soy parte, sé bien, está bien movimentada la cosa, como dirían en Brasil, y fíjense que si bien tenemos, como en todos los ámbitos, nuestras diferencias, en algunos casos ideológicas, a veces ni siquiera son tanto de matices, sin embargo, en la lucha, el sector de la cultura está toda junta. Sí. Toda junta. Ahí no importa si sos un poquito más maoísta, menos maoísta, más peronista, menos peronista, estamos todos ahí. Estamos todos. Por eso digo, cuidado, porque la cultura, eso de que el fuego caliente debe venir desde abajo, la cultura es esa. Cuidado con esta movilización también. Pueden no ser metalúrgicos, pueden no ser la UOCRA, pueden no ser camioneros, pero es un sector que te mueve todo. Y si no, ¿cómo pasamos la pandemia sin contenidos y sin entretenimiento? No se hubiera podido. Por lo tanto, la cultura tiene un arraigo en el corazón de la gente, y esa memoria va a volver a quien esté un poco distraído, ¿no? A quien esté un poco distraído va a volver. Hasta la compañera Mirta Legrand, ¿viste? Claro, pero ella sabe de qué se trata. Obviamente esto no la indulta de muchas cosas, nada, pero ella viene de ahí, sabe perfectamente de qué se trata el cine, sabe lo que se ha luchado, porque ella antes de la televisión viene del cine, sabe muy bien de qué se trata la época de oro del cine argentino. Ojo que no es ahora, en esta última década, que nosotros nos destacamos. No, claro. Argentina se destaca, después mermó porque cuando el tema de que no teníamos celuloide, ¿no? Que el embargo en la época de Perón, Estados Unidos. Por eso México se queda con el teléfono blanco y las producciones parecidas a Hollywood, pero si nosotros no hubiéramos tenido ese embargo, los estudios Lumiton, en Martínez, todos esos grandes estudios, Argentina, Sonofilm, eran impresionantes. Las películas se hacían, vos ibas a ver películas, eso ya era más dentro del Star System, ¿no? Pero miren la industria que había, semanalmente, porque se iban contando historias, eran películas que narraban historias a lo largo, es decir, vos ibas a ver de la Catita, ibas a ver de Sandrita, ibas a ver, y seguían las historias, y era casi un personaje como hubiera sido para los mexicanos Cantinflas, toda esta gente a la que le seguías el tranco, ¿no? Una industria maravillosa, la cantidad de gente que se formó ahí, la cantidad de artistas técnicos de primer nivel, ¿no? Recordemos que esto también incluye a los comerciales, son la misma gente, la gente que trabaja en una película trabaja en un comercial, es trabajo para todos, por lo tanto, es pegarse un tiro en el pie, pero yo no quiero ser tan ingenuo, reitero en eso, yo sé que ellos saben lo que están haciendo, sé que es absolutamente ideológico y es absolutamente para la tribuna lo que están haciendo. Gustavo, mira, acá justamente el doctor Alfonso de Petris, un queridísimo amigo del programa cuyo blog nosotros recomendamos, se llama arrabaljurídico.blogspot.com, nos dice eso: a mi criterio el loquito, o sea, refiriéndose a Milei, es solo el instrumento de los que están en silencio detrás de él, apropiándose de la riqueza nacional. Y creo que bien son ellos los que quieren construir una nueva. Claro. Y lo que decimos, no seamos ingenuos, no es. No, hay cosas por detrás, ¿no? Hay alguien que hay una mano que mece la cuna, ¿no? Claro. Entonces, como respuesta a eso, por lo menos hablo del sector al que yo pertenezco, reitero, se da la resistencia. Y hay a su vez, además de Unidos por la Cultura, organizaciones en las provincias que están trabajando muy bien. El caso de Misiones se armó inmediatamente. Todos tienden a congregarse, a juntarse y a empezar a trabajar
en cómo se habla con la comunidad. Hay que hablar con la comunidad, hay que explicarle, hay que pasarle, yo qué sé, digo, por decir cualquier cosa, Basilicia, y decirle, miren, ¿saben cuánto costó eso? ¿Quién lo puso? Y sabe lo que le estamos contando acá. Nosotros tenemos que trabajar, desmistificar, porque estos, como nos han puesto un preconcepto en Doña Rosa y Don José, tenemos que desmontar eso, porque si no, nos da un doble trabajo, pero lo tenemos que hacer. ¿Cuándo nos fue fácil? Nunca fue fácil. Hay que seguir pensando en que se puede desmontar eso. Pero naturalmente, como el arte interdisciplinario es colectivo, naturalmente nos juntamos nosotros. Nos juntamos con los de teatro, con los que pintan, con los que hacen escenografía, con los que hacen música, nos juntamos. Porque es la única manera de que esta lucha sea mucho más certera en este camino hasta ver hasta dónde vamos a llegar, ¿no es cierto? Pero nosotros tendemos a ser absolutamente optimistas, ¿no? No, claro que sí, claro que sí. Gustavo, nos quedaríamos charlando con vos la tarde entera, sí, todo el día. Pero el tiempo, y más Osvaldo, que es un cinéfilo total. Sí, buenísimo. Sobre cine. Sí, Gustavo, vos sabés una sola cosita que decir. Vos sabés que acá en Rosario, hasta el año pasado, hubo una movilización con el cine, porque se grabaron muchas películas, entre ellos parte de Argentina 1985, ¿no? Y yo hablaba con gente de teatro, todo, y decía la cantidad de gente que tuvo trabajo, los hoteles trabajaban, los comedores trabajaban, los que alquilaban la ropa trabajaban, porque muchas eran de época, los que tenían los autos para poner. Realmente se moviliza muchísimo dinero y la última pregunta que me daba por saber, ¿no? ¿Cuánta gente trabajó, más o menos puede decir, en hacer la docuficción de ustedes? Bueno, en Basilicia, que se trabajó bien, normalmente, no como una gran producción, sino una producción acorde a ese presupuesto, de esa línea que te da el Inca, mediana, y por lo menos hubo 30 personas. 30 personas, mirá, y con sueldos en blanco, diríamos. Y se alquilaron 15 días en Oberá, todo un complejo hotelero para poder estar ahí todos, se movilizar. Hay muchas cosas, eso también hay que entenderlo. La producción compra vales de nafta para poder moverse, la comida de todos los días, las meriendas, porque además sindicalmente vos tenés que dar tantas comidas en el día, se trabaja tantas horas, si se trabaja un poco más se pagan. Sí, el convenio, claro. Son convenios que está bueno que así sea, ¿no? Porque una cosa es que yo me junte con un amigo a hacer un documental, que también lo puedo hacer, pero sabemos que es más limitado, ¿no? Y está bueno que esté el Inca porque es el que controla que se haga eso. Y si el Inca desaparece, se va a dejar de controlar y van a venir a filmar de afuera por 2,50, como venían antes. Claro, Osvaldo, mira, el que diga que el Inca favorece a alguno, le da la cámpora, todos esos inventos que se hicieron, está mintiendo. Nosotros tenemos veedores en el rodaje, inclusive. No es tan fácil, no es tan fácil hacer una trampa. Quiero decir esto último antes de despedirme, agradecerles mucho por haberme dado la oportunidad. De alguna manera, aunque medio así empíricamente, trato de ser la voz de los compañeros y compañeras que estamos en esto. Ojalá haya quedado algo claro, esto sirve de mucho. Y decirles que justamente esta gente está en las antípodas que nosotros, ¿no? Este proyecto político. ¿Nosotros qué hacemos? Miren, para llevar una metáfora, trabajamos con luz, iluminamos escenas, prendemos proyectores, prendemos pantallas, trabajamos con la luz. Y ellos hacen oscuridad. Estamos en un oscurantismo actual. Pretenden el oscurantismo actual de la cultura. Por eso estamos peleando contra eso. Antes de irte, ¿dónde la vemos? Bueno, eso es importante, ¿no? Bueno, estamos esperando por todo este problema del Inca, no tenemos fecha de estreno, por lo tanto no tenemos lanzamiento. Y yo mi sueño, la verdad, puede parecer un poco pretencioso, pero siempre soñé que quería estrenar algo en el Gaumont. Claro, no sé si va a poder ser. No sé si va a poder ser porque el Inca te da una fecha ahí, obviamente, hay que esperarla, pero el problema es que está todo paralizado. Por lo tanto, nosotros no podemos más que llevarla a los festivales en el mundo, aprovechar este impasse, esto, y hacer pequeños preestrenos donde nos invitan, que no hay taquilla, no hay nada, porque podríamos, ¿no? No tenemos autorizado. De hecho, les digo algo, el Inca nos debe una cuota. Y hoy compras 2 pizzas, Antes pagaba no sé cuántos jornales que debemos, hoy compras 2 pizzas. La verdad,
parafraseando o parodiando a Caputo, ¿no? Bueno, sí, comprado pizzas. Pero eso nada más les quería decir. O sea, nosotros no pudimos cerrar esto. Ni contar ni el Inca TV. Ni contar ni el Inca TV la pasan. No, porque cuando te den fecha de estreno en el Gaumón o donde sea, que vos puedas arrancar y de ahí arrancar desde el kilómetro cero y mostrarla en todo el país, ya va a estar programada en el Inca Play, en la plataforma del Inca TV. Si no, lo tiran abajo, ¿no? Si logramos... Sí. La lucha está en eso. No gasta un peso esa plataforma. Esa plataforma simplemente reproduce lo que ya el Inca pagó, digamos. Pagó lo que ya tiene. Es una maravilla. Tener eso es una maravilla. Es nuestro Netflix gauchesco. Imagínense ustedes. O sea, es muy bueno. Así que bueno, esa es la respuesta. De todas maneras, después hablamos porque para los amigos posiblemente haya una posibilidad de que se vea. Bueno, bárbaro, gracias. Gustavo, un abrazo, las puertas están siempre abiertas. Felicitaciones por la premiación, muchas más felicitaciones por la realización y nos vemos de nuevo en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Con la próxima. Noche en la ciudad, la gente no sale a gastar. Tengo un billete de 1000, ni al bondi me puedo subir. Cuando me quiero quejar, Patricia me viene a pegar. Toda esta fiesta empezó cuando la casta volvió. En la vía, viviendo otro día, este mundo al revés. Qué suerte la mía, de nuevo en la vía. Montaron un día que nos quiere olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, y charlábamos con Gustavo Carbonell, una hermosa charla, ¿no, Osvaldo? No, realmente, aparte que nos puso, como decía yo antes, la verdad, blanco sobre negro lo que es la inversión del Inca y lo que se retorna de eso. O sea, la inversión de la cultura, diríamos, porque fue mucho más amplio lo que él dijo, ¿no? Cómo se recupera en reconocimiento, en el conocimiento mundial, todo eso poniendo nada, porque sale de los mismos gastos que tiene la entrada al cine y la publicidad en televisión y todo eso. O sea, nada más que eso. Por eso, la verdad que muy bueno. De cualquier manera, me voy a atrever a hacer lo siguiente, Osvaldo. Vamos a enganchar esto que está haciendo con la cultura Milei para que veamos que es un proyecto integral en realidad. No, sí. Lo está haciendo con los trabajadores, pero también lo está haciendo con la educación. Escuchemos un pequeño video que es lo que está haciendo con la educación. Mira. Dale, vamos. Que la lucha no va a parar hasta que aumente el presupuesto, pero no solamente por el aumento del presupuesto, sino también por el salario de los docentes que no dejan de perder y ya lleva un 50% de pérdida. Cada vez nos ponen más palos en la rueda, es más difícil acceder, a la educación superior, es más difícil acceder a sistemas técnicos, científicos. El 8 de julio de 1884 se promulgó en Argentina la Ley 1420, que establece la educación primaria común, gratuita y obligatoria. El dato histórico viene a colación de las polémicas que surgieron por los dichos del diputado libertario Alberto Venegas Lynch. El legislador aseguró en un programa de radio que no sería necesario una educación obligatoria para los niños y que si el padre los necesita trabajando, tendría que tener la libertad de hacerlo. El panorama educativo con las declaraciones de Venegas Lynch se dan en un contexto de permanente lucha en el sector de educación superior. Las universidades nacionales tienen una situación crítica ante la inflación interanual de 3 dígitos, el aumento de los servicios de luz y gas y sin la actualización de su presupuesto. Por este motivo se vienen dando en distintas acciones, como las de esta semana, en las que se organizan clases públicas en facultades, banderazos y cacerolazos para difundir la situación crítica. Bueno, vemos que la destrucción es en general es en todo lo que sea
digamos, la industria del saber, la cultura, la educación, el CONICET, que es, digamos, el organismo nacional, claro, que tanto que reúne a todos los grandes científicos de la Argentina y que tanto hizo Cristina para poder repatriar más de 1.000 científicos que se habían ido después de la crisis del 2001. Ahora, de nuevo, los mandan a lavar los platos como hizo Menem en los años 90. Y no hay forma de que nosotros podamos tener un desarrollo autónomo, sostenible, sin que haya una educación universitaria como la que hay en Argentina, un CONICET y también cultura, ¿no, Osvaldo? Y educación pública, Ramiro, que también atacan constantemente la educación pública. Y una cosa que no se ve, que nadie recortó del Venegas Lynch una cosa que dijo antes, en el mismo discurso, dice que no tienen el privilegio, como si la educación fuera un privilegio. Claro. Y el tipo no es un privilegio, es un derecho que tienen todos los habitantes de Argentina. Y la tienen desde que lo dijo la ley de 1420. Por eso digo, estos no son neolibertarios, estos son neoesclavistas. Porque los libertarios tenían, vos lees a Adam Smith, el famoso libro de la riqueza de las naciones, tenían 3 cosas básicas: educación, seguridad y salud. Esto no te quieren dar nada más que seguridad y palos, nomás, palos para cuando protestás, ¿no? Bueno, como están haciendo los trabajadores. Como ahora, y cómo es ignorado. Escuchaba un poco lo que contaba Gustavo sobre lo que pasó con lo que pasó en Oberá, que no se difundió. Esta semana a los trabajadores le dieron para que tengan, y con gases lacrimógenos, le tiraban gases lacrimógenos, todo, y fue ignorado por los grandes medios. Al contrario, respondieron tirando piedra. Vos te están tirando con balas de goma, te están tirando con gases lacrimógenos y te están tirando con agua a presión. ¿Qué vas a decir? Te vas a decir, ay, no, dejá, pegame que me gusta. O sea, seguro que van a reaccionar. Y los medios lo ignoraron. O sea, el proyecto de ellos indudablemente es integral y es, te diría, el más integral de los últimos tiempos, porque busca realmente la destrucción total, o sea, que caigamos todos en la ignorancia, como dijo alguien que leí de Venegas Lynch, ¿no? Que decía, y claro, de esa manera, si son ignorantes, los puede tener como esclavos a la gente. Exactamente, y estamos viendo aquí algunas imágenes de lo que vos estás comentando que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires el miércoles 10. Miércoles 10 fue, sí, el miércoles 10, cuando grandes sectores de la población salieron a pedir por alimento. La situación de alimenticia en Argentina es muy, pero muy grave. La gente no está comiendo, no hace más no diría 4 comidas diarias, 3 no hace 2, saltea 1. Sí. Lo que más ha aumentado es el consumo de yerba mate, porque la gente, una de las comidas... reemplaza la comida con mate cocido. O con mate, o con mate cocido, como bien decís vos. Y Ramiro, y todo esto funciona cuando los últimos 4 meses aumentó las exportaciones de carne y de lácteos de Argentina. Cuenta, nosotros la comida la producimos, lo que pasa es que no llega. O sea, lo que están logrando, y la producción agrícola está retenida, no la están vendiendo, pero si la venderían, se multiplicarían las exportaciones y no va al mercado interno, porque los productos cada vez son más caros y más inaccesibles. Y hay un gran negocio en todo esto, porque uno puede decir, bueno, siempre, si no se puede consumir en Argentina, que se venda para afuera, pero es mentira, porque en Argentina los productos salen más caros que en Europa. O sea, que cuando lo exportamos, posiblemente se exporta a un precio menor al que se vendería en el mercado interno. Pero cuando se exporta, hay otro tipo de maniobras que se pueden hacer, maniobras evasivas de impuestos, y principalmente o para sacar dinero afuera. Dinero, claro, de poner dinero afuera en paraísos fiscales. Porque los productos básicos alimenticios en Argentina están más caros que en los mercados donde se exporta, que son básicamente los mercados europeos. Y más caro que en Brasil, Ramiro, también. Sí, está más caro que en Brasil. Aquí nos dice el doctor de Petris que es muy bueno eso de neoesclavismo. Sí. Y fíjate vos que han salido algunos datos ahora, de acuerdo al INDEC, que es el índice nacional oficial de censo de estadísticas, desde que llegó Macri, desde que llegó Macri junto con Milei, desde que llegó Milei de la mano de Macri,
la caída del poder adquisitivo fue del 23,9%. O sea, en 3 meses, Osvaldo. Yo creo que en la época de Macri fue del 20% en 4 años. Acá cayó el 24% en 3 meses. Esto es un absurdo. Un salario promedio en Argentina son de 619.000 pesos. Cuando, no importa cuánto es, lo importante es que para una familia familiar. Claro, para 4 personas, un matrimonio con 2 personas sin alquiler es de 679.000 pesos. 19.000 me parece que es, no 79.000, es menos todavía me parece. No, el salario, pero el salario promedio es de 619.000. Pero la canasta es de 679.000, o sea que la mayoría está por bajo del índice de la pobreza. Y te resaltaría, Ramiro, 2 temas aparte. El salario mínimo vital y móvil, que en teoría es lo mínimo que necesitamos para poder vivir y que se tiene que ir actualizando, porque se llama móvil, es de 202.800 pesos. O sea, necesitas 3 salarios mínimos para poder... Y el dato que te decía, que vos decías del 619.000... 190. Pero el de 619.000, que era el promedio, es el RITE, es el promedio entre el menor salario y el mayor salario. Claro. O sea, claro. Eso lo ganan algunos muy privilegiados. 609, o sea, que si querés presentarlo así, seguramente va de 200 a 600 la mayoría de la gente. Y hay después salarios mucho más altos, ¿no? Me corrijo, yo dije 679.000 pesos para no ser pobre, no, son 690.000. 690, sí. Y para no ser el pobre. Promedio es 619, por eso, mirá la diferencia que hay. Pero ese promedio es una mentira, porque en realidad sale o sea, es como decir, si la gente come 2 pollos por año, si uno se come 4, uno que no come nada, ¿no? Este es igual. El 609.000 es el promedio, nada más. Hay gente que gana muchísimo menos que eso. Y eso sin pagar alquiler. O sea, si y a eso el gobierno le responde, a eso con una de las 3 cosas que decían Adam Smith, con palo, con seguridad. Que no es la seguridad, porque a la gente le siguen robando, los narcotraficantes siguen haciendo de la suya, las bandas narcos están, por más que la Patricia Bullrich, que es la ministra, mande bravuconadas, siguen haciendo lo que quieren y la inseguridad sigue, pero hay todo y ahora viste que, y eso me preocupa, Osvaldo, que ahora hay una competencia. ¿Eso solo? Porque antiguamente teníamos a Patricia Bullrich, que usaba las fuerzas nacionales de seguridad, muchas de ellas que no son para eso, como la Gendarmería, por ejemplo, que no está destinada a la seguridad de las manifestaciones, sino para otro tipo de seguridad. Para la frontera, cuidar la frontera. Claro, para cuidar la frontera. A la Policía Federal y a otras para reprimir. Y ahora la propia policía de la ciudad de Buenos Aires compite a ver quién es más rápido y más feroz con la Policía Nacional. O sea, toda una transferencia de dinero de la nación, porque mientras fue Buenos Aires la capital federal, todo lo que era la seguridad se lo pagaba el gobierno nacional, como correspondía, porque no tenían autonomía. Cuando pasan a tener la autonomía, ellos exigen una partida de dinero para hacerle cargo a la seguridad, que la usan para reprimir. Para competir con la otra fuerza nacional para reprimir. Claro. ¿Por qué ahora siguen habiendo? La otra vez mataron, cuento, o sea, no voy a contar la historia, mataron a un peluquero, qué sé yo, se escapó el tipo hace una semana, nadie lo encontró. ¿Qué va a hacer la policía si la policía está preocupada todos los días a ver a quién reprime y a quién le pega? Claro. O sea, si toda esa gente que vos pasaste en las imágenes, claramente, Ramiro, es policía que no tendrían que estar haciendo esta actividad. Porque las fuerzas de choque que tienen, diríamos, que tiene toda policía, no pueden ser toda esta cantidad de gente. Si hay veces que es más policía que la gente que está. Y los que están tranquilamente en la vereda haciendo un reclamo, lo sacan de la vereda también ahora. O sea, es realmente espantoso. El jueves a la noche, Osvaldo, se dio el caso de que la gente estaba, desmovilizándose, ya estaba saliendo de la movilización y la policía lo retuvo por 2 horas, entre ellos diputados nacionales.
O sea, ¿por qué retenés a la gente? ¿Qué problema hay si la gente ya, si vos lo que querías era evitar la movilización porque según ellos estaban obstruyendo el sacrosanto derecho de ir y venir, el derecho de transitar, que para ellos es el derecho más absoluto que hay, más que el de la vida? ¿Viste? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no dejás que se desconcentre la gente pacíficamente? Porque está buscando el conflicto. Y la otra vez se vio claramente como dos policías ponían piedras al lado de una persona detenida para decir que era una persona que estaba haciendo lío, y era la policía que le ponía las piedras al lado. Viste, hoy tenés cámaras en todos lados por suerte y esas cosas pasan. Si no, ese pobre muchacho habría ido a la policía, le habrían puesto cargos de vandalismo, de peligrosidad, de atentado contra la autoridad, viste, y era la policía la que le estaba plantando eso. Ramiro, mirá el caso, o sea, quizá lo más, o sea, cómico por decir, por no ser que es una tragedia, ¿no? A un periodista de un canal de cable de noticias de Argentina, de Crónica, le pegaron un balazo en la pera, con una bala de goma, y sangraba. ¿Sabe qué le pasó? ¿Vos decís que lo mandaron a atender? No, lo detuvieron. Claro. Recibió un balazo de goma y lo detuvieron, o sea, son cosas que realmente no tienen explicación, ¿no? O sí tienen, como vos decís. Es una política conforme en todos los sectores. Es la cultura, es la represión, es el desastre económico, es el deterioro de los salarios, es exportar todo, es que la gente no coma, que la gente sea ignorante, todo junto. Y todo esto está amparado en una ley hasta ahora que se llama la famosa ley ómnibus o el DNU, no el DNU, por ejemplo, el decreto de necesidad y urgencia que dictó Milei y que ya tiene media sanción en contra en el Senado, y ahora se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Llevaron como corresponde, estamos hablando de la constitucionalidad o de la legalidad, por lo menos, de una ley, de un decreto, en este caso, llamaron a los juristas. ¿Y qué ocurrió, Osvaldo? ¿Qué ocurrió? Lo cortaron. Cortaron la transmisión. Pero nosotros... el canal Ramiro Diputados TV se llama el canal, claro, un canal que pasa todas las novedades de la Cámara de Diputados. ¿Qué decidió el presidente de la Cámara de Diputados? Martín, el apellido innombrable. No lo nombré. No lo nombré. No. Escuchemos aquí a la diputada Julia Estrada, que nos trae un pequeño trechito de los más importantes de lo que dijeron los juristas con relación a este decreto de necesidad y urgencia. Hola, ¿cómo están? Vieron que en la última sesión de DNU, en donde convocamos a expertos para que nos digan si es inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia de Milei, se cortó la transmisión mágicamente. Bueno, esta cuenta es un servicio a la comunidad, así que te voy a mostrar los resúmenes de cuáles fueron los posicionamientos de los que saben en materia de derecho. Ahí va. De la perspectiva constitucional, convencional, el decreto de necesidad y urgencia de 70-2023 es nulo, de nulidad absoluta e insanable. DNU 70 emitido por el Poder Ejecutivo debe ser rechazado por el Congreso. Ya lo hizo el Senado. La apelación es a esta Cámara por su manifiesta nulidad constitucional, absoluta e insanable. Ninguno de los 6 requisitos que la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Suprema establecen para que un DNU pueda dictarse están cumplidos. Este DNU es un total despropósito, una aberración jurídica, un disparate irracional, ilegal e ilegítimo en forma y en contenido. Ya tenemos 2 sentencias de Cámara declarando la inconstitucionalidad de este decreto. Señores legisladores, les estamos pidiendo, reclamando la nulidad y no la derogación del decreto 70/2023. Me gustaría más llamarlo como pedagogía de la crueldad jurídica. Esto es un acto jurídico cruel, absolutamente cruel. A fines del mes de diciembre presentamos la demanda ante la competencia originaria demandando la manifiesta inconstitucionalidad y la declaración de nulidad absoluta del decreto por razones de necesidad y urgencia 70/23. Eso es lo que decían los principales juristas de la Argentina. Muchos nombres acá que los estudiábamos en la facultad y muchos que los seguimos, ¿no, Osvaldo? Porque por más que seamos abogados, seguimos los que sabemos, ¿no? Sí, claro, sí. O sea, no nos seguimos nosotros, estás diciendo. Me gustaría destacar la palabra que se reiteró varias veces, porque es la que le da forma o contenido a esta situación. Nulidad absoluta e insanable.
¿Qué significa? Que no hay manera de remediarla, hay que sacarla. Cuando no es insanable, o sea, que hay alguna manera, sacándole una porción, puede ser jurídicamente válida, no es absoluta e insanable. En este caso se repiten como absoluta e insanable, no tiene solución, hay que derogarlo totalmente en todo su contenido. Y eso es importante a los efectos de la ley, porque si se declara nula de nulidad absoluta, los efectos son desde nunca, desde como si no hubiera existido la ley. O sea, ahora si es una anulable, alguna otra cosa, tienen efectos hasta que se declara. Los efectos son válidos, pero si se declara nula de nulidad absoluta, es como que nunca hubiera existido. No existió nunca, diríamos, claro, porque no hay manera de salvarla. No se puede salvar. Es como el acto. Y lo que es realmente lo que es, ¿no? Es realmente lo que es. Y entre otras cosas más, pero este es, digamos, entre otras cosas más, digo, porque hay otros problemas de esta ley que son formales, porque el decreto de necesidad y urgencia tiene que ser hecho por funcionarios públicos, lo hizo Sturzenegger, que en el momento no tenía ninguna función, pero son cuestiones formales. Las cuestiones fuertes, materiales, son las que acaban de apuntar aquí los juristas. Y este es el paraguas jurídico con el cual este señor Javier Milei hace todos los desastres que está haciendo en la economía y en las instituciones de la Argentina. Que no solamente es en la economía, es en las instituciones, estamos viendo en la educación, en las artes, y en todos lados, ¿no? En todos lados. En la información, en los empleos públicos. Es realmente una calamidad, Osvaldo. Y ahora se ha reunido con Elon Musk, este hombre, ¿no? Se han sacado algunas fotitos juntos, se han sacado unas fotos con Elon Musk en Estados Unidos. Lo vende humo Elon Musk, ¿no? Será una persona que ha tenido muchos éxitos, pero por otro lado, lamentablemente, es la canoa agujereada a la cual se ha subido un poco el gobierno de los Estados Unidos en su proyecto espacial, ¿no? Elon Musk ya lleva 3 intentos fallidos de poner el super mega máximo cohete construido en toda la historia, ¿no? El Starship, 3 veces se destrozó en el aire. Pero no, está re bien lo que hicimos, porque es así, lo hicimos para aprender. Con dinero de los contribuyentes americanos, ¿viste? Con la tuya, ciudadano americano, están mandando cohetitos a la luna, al espacio, que se destruyen, y el tipo sigue cobrando y engañándote como tonto. Bueno, pasó el 18 de abril, pasó el 18 de noviembre del año pasado, y ahora acaba de pasar el 14, y bueno, un vendehumo que se ha agarrado contra la Corte Suprema de Justicia de Brasil acá, ¿viste? Y está siendo investigado por la participación en enero, ¿no? En enero de la asunción de Lula fue ahí en ese momento. Claro, entre otras cosas por eso, de aquellos actos del 8 de enero, cuando quisieron tomar los 3 poderes, y la Suprema Corte de Justicia le pidió que bajara algunas cuentas de contenido, digamos, golpista, y él dijo que no. Iban a perder miles de dólares, le puse una multa por cada cuenta, creo que de $19,000 por cada cuenta por día. Vamos a perder el dinero, pero nunca perderemos los valores. Eso lo dijo el domingo. El lunes bajó todas las cuentas. El lunes bajó todas las cuentas. Se ve que los valores monetarios eran mejor que los valores de los valores. Los valores morales eran mejores. Los valores éticos eran menos que los valores monetarios. Poco le duró la bravuconada, ¿viste? Ahora está siendo investigado, ¿viste? Te voy a decir, Elon Musk, o sea, ahí entiendo lo enamorado que está el presidente argentino de Elon Musk, porque es un negrero como a él le gusta a la gente, ¿no? Es un negrero como Venegas Lynch, porque tiene montones de problemas en todas las empresas que tiene en todo el mundo, por maltrato laboral, por acoso laboral, o sea, realmente, de hecho, cuando entró a X, en lo que era Twitter, ¿no? No sé a cuánta gente echó. Exactamente. Directamente. Y con la misma modalidad que le gusta acá a Milei, les mandaba un correo. Sí. Diciéndole que los despedían, o sea, sin ninguna formalidad. O sea, ahí entiendo por qué tienes ese cariño, diríamos, por este sujeto, ¿no? Y después de la rabia que tiene contra Lula, ¿no? Porque Lula en este momento está construyendo, bueno, no está construyendo. Hizo un convenio con la empresa china BYD, Build Your Dreams, construido sus sueños, que es la principal constructora de autos eléctricos. Y que ¿dónde está haciendo esta planta de autos eléctricos? En Camaçari, en la ciudad de Salvador, que era donde estaba la Ford. La Ford después de 70 años cerró y se fue.
Uh-huh. Y ahora está esta empresa que le está, digamos, diciéndolo en criollo, le está rompiendo la parte esa donde no se ve el sol a Tesla en todos los lugares del mundo, principalmente en Europa. Principalmente a tal punto que esta semana la mandaron a la Janet Yellen, a la que es la subsecretaria del Tesoro norteamericano, a China, a decir que por favor no construyan más autos eléctricos, porque no puede competir la industria americana. Entonces vos fíjate, este vendedor de humo, este fanfarronazo de Elon Musk, que se cree que es, digamos, el as de espada, teniendo que usar de la, digamos, de la subsecretaria del Tesoro norteamericano para poder proteger su propia debilidad ante la competencia. No es que sea el libre mercado, no es que son tan los paladines de bueno, ahí está. No lo son tanto, pero sí lo son para decir una cantidad de burradas. Hizo un Twitter o no sé cómo se llamará ahora, una publicación en su red X, que está convirtiéndose en un reducto de la extrema derecha mundial, diciendo que que el juez de la Corte Suprema de Justicia, Alexandre de Moraes, tendría a Lula como un perro, digamos, sujeto por la corriente, sujeto por la correa, ¿viste? O sea, tratando esas relaciones. Y ahora se ha metido con otros 2 jueces más, con Sanín y con Dino, que son los 2 jueces nombrados por Lula. O sea, es una cuestión, digamos... y toda la derecha acá, bolsonarista, entusiasmadísima porque, viste, Elon Musk va a poner orden en Brasil y que va a poner en vereda a Lula y al Partido de los Trabajadores, esa narcodictadura, que fueron a Estados Unidos a hablar de la narcodictadura con el dinero de los contribuyentes brasileños, con la nuestra, ¿viste? Para eso no tiene ningún problema, a denunciar la narcodictadura que había en Brasil, este contubernio entre el Poder Judicial y Lula. O sea, vos fíjate que estamos en este clima. Y mientras estamos analizando esto, Osvaldo, una de las cosas más complicadas es que se nos está colando la extrema derecha. Ese es el tema. Brasil alertó en la ONU sobre el aumento de los grupos neonazis en Brasil. El Consejo Nacional de Derechos Humanos contactó a las Naciones Unidas para emitir una alerta sobre este aumento de los movimientos neonazis en Brasil. ¿Y dónde están todos estos movimientos neonazis? No solo en la Internet profunda, en la Deep Web, como se llama, o en la Internet de las tinieblas, por decirlo de alguna manera, sino también en Twitter, que cada vez se está convirtiendo en una red tóxica y llena de elementos de extrema derecha. Estaba leyendo un comentario que publicó el doctor de Petris, que me parece que es saliendo un poco de Brasil, volviendo a por ahí más a la Argentina, ¿no? Este nuevo amigo de Milei me preocupa porque está en peligro el litio, la energía del futuro de ellos, porque es nuestro, pero ellos se lo volverán a beneficiar. O sea, qué acertado lo que dice, porque aparentemente el coso que tenemos nosotros como presidente fue allá y por ese tema, ¿no? Para ver si conseguía inversiones en litio, que en realidad es que se lleven la roca y la procesen en otro lado, ¿no? Y acá hacen todo el gasto necesario. Sí, no, y acá diríamos... El agua, claro, todo el desastre ambiental. El desastre ambiental, y ellos se llevan la sal, ¿no? O sea, las sales para poder usar, o sea, que es cierto, ¿no? O sea, qué cosa. No, y acá en Brasil pasa lo mismo. Acá en Brasil también está atrás del litio brasilero. Encontraron litio brasilero en el Vale do Jequitinhonha, aquí en Minas Gerais. También está atrás de eso. O sea, hay negocios. Están atrás de negocios. Ellos han visto que con Milei, que menos mal que cayó el DNU, pero con el DNU, la ley ómnibus, pero la ley ómnibus le habían dado a él concesiones que no habían sido licitadas. Entonces ellos están atrás de esta nueva cruzada de la derecha, pero están atrás de los negocios también, no te quedes para menor duda, Osvaldo. No, sí, creo que sí, o sea, que la ideología se junta en esos puntos, Ramiro, o sea, esa ideología neolibertaria, ¿cómo te gusta decirle neolibertaria? Neoclavista. o neoesclavista, es lo mismo, se junta en ese punto, porque tiene la misma visión de las relaciones laborales, de las relaciones humanas. No le importa, para ellos los trabajadores son un número, si son como contentos porque echaron a 70.000 o que perdieron el trabajo 100.000 o 200.000 los que están perdiendo el trabajo,
Para ellos es un número, y ahí se juntan esos intereses. Y nosotros quedamos como el jamoncito del medio, diríamos. Exactamente. Y bueno, Osvaldo, vamos terminando por aquí. Quería, antes que nada, dos cositas. Una de ellas es referirnos a lo que dijimos la semana pasada de Manuel López Obrador y esta locura que hicieron en la embajada de México en Ecuador. Claro. Que el gobierno ecuatoriano quiso defenderse, decía que el asilo había sido ilegal. Bueno, le han dado ahora un amparo a Glass, o sea que tan ilegal no era, o sea que por lo menos no había esa condena que alegaba el gobierno de Ecuador. La propia OEA, la Organización de los Estados Americanos, que sabemos muy bien que no es muy amiga de López Obrador, salió a criticar esto, salió a denunciar esto, y va a tener consecuencias y espero que tenga consecuencias para Ecuador, porque Manuel López Obrador fue a la Corte Internacional de Justicia y también pidió que suspendan a Ecuador de la ONU, de las Naciones Unidas, ¿no? Por lo menos, ¿no? Porque, digo, para resumir algo así, Osvaldo. Sí, es cierto. Porque esto no ha sido tan así, no pasó nada aquí, no pasó. Y ahora Ecuador dijo, bueno, está bien, te devolvemos a Glass como asilado político. Y ahora López Obrador dice, no es suficiente. Vos me mandás a Glass, pero me tenés que pedir disculpas, quiero que me agredieron físicamente al que era el representante de los negocios diplomáticos en Quito, en Ecuador, lo agredieron físicamente, agredieron al personal, se vieron las imágenes truculentas. Ramiro, la embajada de México en Ecuador es extraterritorial, no es territorio ecuatoriano. Invadieron el territorio ecuatoriano, el territorio mexicano, pero aparte de la violencia que ejercieron, desproporcionada, sin sentido, o sea, invadieron territorio. Es como que Ecuador hubiese ocupado, no sé, Veracruz en México, ¿no? Es lo mismo. Así es. Pero antes de despedirnos, le vamos a mandar un abrazo al doctor Alfonso de Petris, recomendar el blog arrabaljurídico.blogspot.com, a Sergio Rossi de la revista de Puño y Letra Web, y también a la gente de la FM Impacto de Villa Gobernador Galvez, ¿no? Un abrazo, Pato, hasta la próxima. Un abrazo.